Ya se fue para Facebook. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con nuestro Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta edición del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Los saludamos desde Pereira, Colombia. Es un gusto para nosotros traer esta iniciativa para todos. Tenemos dos grupos de personas. Un saludo también a la gente que se conecta vía Zoom desde distintos lugares de Latinoamérica. Muchas gracias a ustedes por acudir a esta invitación que trae para ustedes la corporación CLEIS, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación, CER. Nosotros somos una organización de la ciudad de Pereira, en Colombia, dedicados a la generación de espacios y opciones en torno a la educación, a la investigación y al trabajo con comunidades y con el sector cultural, fundamentalmente en la ciudad de Pereira. Muchas gracias a quienes se conectan, a las personas que hacen posible que esta cuarta versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal pueda llegar hasta todos ustedes. Esta es una iniciativa apoyada por el Ministerio de Cultura de Colombia y su Programa Nacional de Concertación Cultural. Además, tenemos una serie de organizaciones aliadas también de la ciudad de Pereira. Ya son la corporación Déjalo Ser, Adriana Morales Franco, Neuropsicología, la empresa Neotrópico también de la ciudad de Pereira. Y para este segundo día del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal vamos a tener con nosotros una vez más a el doctor Juan Locke desde Lima, Perú. Él es médico de la Universidad Ricardo Palma de Perú y el director de la Escuela de Acupuntura Neijing. Muchas gracias a Juan Locke. En un momento vamos a estar con él para dar inicio con esta primera sesión. A las 7 de la noche tendremos nuestro segundo invitado. Él es el doctor William Zambrano de la Universidad de Bogotá y nos va a acompañar en un momento. Este año, en la cuarta versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal, vamos a tener un ciclo de conversaciones especiales con organizaciones de personas con discapacidad o algunos grupos algunos grupos de personas que integran distintas opciones en torno a las artes y a la organización comunitaria y que tienen discapacidad. Nos parece importante desde la corporación CLEIS darle la voz a esas personas y crear una plataforma en la que podamos conversar como espacio de encuentro entre médicos, investigadores, el público en general y también los pacientes y las organizaciones de personas con discapacidad. Este es el segundo día del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Ayer tuvimos 3 invitados que nos compartieron sus trabajos, el doctor Paulo Gómez, el doctor Gustavo Ortega y el ingeniero sanitario de la Universidad de La Salle de Bogotá, Sebastián Mora, estuvieron con nosotros ayer. Hoy, como les decía, tenemos 2 invitados, el doctor Juan Locke de Perú y el doctor William Zambrano desde Bogotá, en Colombia. Muy bien, muchas gracias entonces por conectarse. A la gente que está en Zoom, bienvenidos. Nos saluda gente desde Argentina, desde México. Recuerden que el espacio en Zoom tiene un punto a favor y es que podemos interlocutar de manera directa con los invitados. Entonces, invito a las personas que llegan a Zoom en este momento a que por favor mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas, y en cuanto quieran intervenir usen la herramienta de levantar la mano para intervenir en el momento de la ronda de preguntas y comentarios. Esperamos que hoy podamos generar una conversación con todos ustedes. Y a las personas que se conectan en este momento a Facebook Live, agradecerles profundamente por estar ahí, por seguir nuestro seminario
e invitarlos a que, a que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas y a que dejen sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios de este Facebook Live, que vamos a estar atentos a responderlas y a extenderlas hacia nuestros invitados. Bueno, entonces vamos a dar inicio con nuestro primer invitado. Como les decía, él es el doctor Juan Locke de Lima, Perú. Él es médico de la Universidad Ricardo Palma y el director de la Escuela de Acupuntura Neijing. Bienvenido, doctor Juan Locke. Él nos va a presentar una ponencia que se llama Potenciando mi sistema endocannabinoide, mucho más que los fitocannabinoides. Bienvenido, doctor Juan Locke. Gracias por vincularse a esta cuarta edición de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal y adelante. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores, ¿no? A ti, a Giovanni, a Clays, a Déjalo Ser, ¿no? A Neotrópico, que siempre han apoyado en estas ediciones, que ya es la cuarta, ¿no? El cuarto año. Qué rápido también se va el tiempo desde la primera edición que he sido cordialmente. Es un honor para mí poder compartir información acerca de esta planta y bueno, ahora también vamos a conversar un poquito sobre otras cosas, no solo sobre el cannabis, que de hecho me parece muy importante, ¿no? Ya darle también un manejo más integral, que es, creo yo, lo que estamos haciendo muchos médicos que están utilizando esta planta, ¿no? El cannabis, en todos sus aspectos, toda su magnitud. Y vemos muy buenos resultados cuando lo enlazamos, lo integramos con otras herramientas, ¿no? Como la respiración, como el movimiento, como una buena alimentación, ¿no? Entonces, importante saber, ¿no? De que de hecho con una buena alimentación, por ejemplo, vamos a poder estimular el sistema endocannabinoide. Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Voy a convertir la pantalla. Aquí está. Bien, cualquier cosa, no sé, Víctor, cualquier dificultad en el audio o corte, me avisas. Como decía Víctor, bueno, yo no soy director de la escuela Neijing, bueno, fuera, he estudiado ahí, sí. Sé que hay escuela Neijing en muchos países de Latinoamérica, en Colombia hay varias sedes, en Lima acá hay una, y está a cargo del doctor Leopoldo Martos, ¿no? Muy buen médico acupunturista. Como decía Víctor, yo soy el doctor Juan Locke de Lima, Perú, médico cirujano, miembro de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. Mañana también vamos a tener a la doctora Alfaro, justamente es de la asociación también, muy amiga mía y colega, y miembro de la Society Cannabis Clinicians de Latinoamérica. Vamos a ver. Empezando con esta frase, ¿no? que me gustó, que la encontré revisando unas clases que tenía ahí, ¿no? La naturaleza es el primer médico, el hombre es el segundo. Esto lo dijo Paracelso, ¿no? Ese médico de Renacimiento que seguro no fue como en esa época médico, sino filósofo y muchas cosas más, ¿no? En esa época las personas tenían mucha sabiduría en lo que respecta a la salud y en las ciencias, ¿no? Filosóficas. Y me parece interesante, ¿no? Justamente creo que con el cannabis estamos recuperando esto, justamente, ¿no? Lo que es la medicina tradicional, la medicina antigua, ¿no? La medicina china, por ejemplo, la hindú, que de hecho tantas enseñanzas, tan milenaria que es, algo de conocimiento tienen, ¿no? Y es un conocimiento bien sabio. Esto lo saqué de un libro chino, ¿no? Aquella medicina que previene antes de que el sujeto enferme es una excelente medicina. Aquella medicina que mejora cuando el sujeto ya tiene los primeros síntomas es una medicina regular. Y aquella medicina que sana o cura cuando ya el sujeto está enfermo es una medicina mediocre o vulgar, ¿no? Entonces, de hecho, estos textos antiguos ya nos hablaban, ¿no? De que la prevención es lo
lo más adecuado, ¿no? Un estilo de vida saludable es lo más adecuado para tener una salud, ¿no? Un equilibrio en el organismo, tanto físico como mental como espiritual. Esto me gustó, en realidad son los principios naturistas, yo le he puesto principios de un manejo integral y de hecho son cosas que me resonaron, ¿no? Porque las vamos practicando en la consulta, ¿no? Una visión holística, integral, confiar, ¿no? En el poder curativo de la naturaleza, en la curación de uno mismo, ¿no? Enseñarle por ahí o darle la información al paciente de que su organismo tiene un gran poder de recuperación, de sanación, que muchas veces lo hemos perdido, ¿no? Como que nos enfocamos mucho en recetar y el paciente se ha acostumbrado, ¿no? A recibir una pastilla, por ejemplo, para que su salud se reequilibre, cuando muchas veces podemos evitar eso, ¿no? No perjudicar al paciente, obviamente, ¿no? Los principios hipocráticos, el tratamiento individualizado, ¿no? Que de hecho es lo que hacemos con el cannabis medicinal, haciendo los seguimientos médicos, viendo qué ratio es el más adecuado para el paciente, qué concentración. Considerar mejor prevenir que curar, justamente lo que estamos hablando. Educación para la salud, ¿no? De hecho es importante educar al paciente en la consulta, informarle acerca de cómo funcionan las plantas, el cannabis, qué acción tiene el THC, el CBD, ¿no? Súper importante. Así por ahí el paciente muchas veces solo quiere recibir su medicina, ¿no? Y acabar consulta y tomar ya sus gotas o lo que fuere. De hecho es muy importante, ¿no? La educación en los pacientes. Y utilización de los recursos naturales, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, el agua, el aire, la meditación, la hidroterapia, las plantas, ¿no? Esas son cosas que de hecho tenemos que tener en cuenta, a veces mucho antes, por ahí de alguna intervención, ¿no? Ya más alopática. Sí, y de hecho, ¿no? Nos damos cuenta ahora de esta interconexión que tenemos internamente en el organismo. Esto ya lo sabían hace miles de años, ¿no? Los chinos, los hindúes, como estábamos hablando al inicio, ¿no? Con los canales energéticos. Sabemos de estos canales de luz. Ya por ahí también se han evidenciado, ¿no? De manera científica que sí, ¿no? Esto es algo que nosotros podemos utilizar, ¿no? Como tratamiento, y de hecho nos damos cuenta de toda esta interacción en los órganos, y que si por ahí uno se desequilibra, todo el organismo, ¿no? Se va a también desequilibrar. Entonces es importante, de hecho, mantener esta homeostasis, ¿no? Que es justamente lo que nos brinda este sistema endocannabinoide. Y bueno, ¿no? De hecho, esta homeostasis, este equilibrio, no solo va a hacerse cargo, ¿no? Involucra muchas cosas, ¿no? No solo por ahí tomar cannabis o tener una buena alimentación, sino una actividad física diaria, de ser posible, ¿no? Manejar el estrés, como estamos hablando con ejercicio de respiración, formar y mantener relaciones sociales sanas, saludables, ¿no? Tener un buen sueño y por ahí no tener hábitos nocivos como el cigarro. De hecho, es importante, ¿no? Para mantener toda esta armonización en el organismo. Y es lo que por ahí ahora conocemos como la epigenética, ¿no? Que es todo lo que, nuestro estilo de vida en realidad, ¿no? Nuestro estilo de vida. Sabemos que este es como que un árbol donde tenemos las ramas y por ahí está lo evidente, ¿no? Las enfermedades crónicas, sobre todo el dolor, las enfermedades neurológicas, cardiovasculares, autoinmunes, pero ahí abajo está sucediendo muchas cosas, ¿no? Justamente es ahí donde podemos modificar ciertas cosas, ¿no? El sedentarismo, la toma de medicamentos, los hábitos nocivos, la mala alimentación, ¿no? Todo esto, lo que a las finales va a generar es una inflamación, ¿no? En el organismo y de hecho también una neuroinflamación, ¿no? Y lo que va a ocasionar esto también a las finales va a ser que haya un mal funcionamiento del sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos que modificar ciertos estilos, ciertas cositas para que nuevamente el sistema endocannabinoide se regularice, se armonice y tenga un buen funcionamiento, ¿no? Porque de hecho, el sistema endocannabinoide
se encarga, o no es que se encargue únicamente el sistema endocannabinoide, pero está involucrado, ¿no? En todas estas funciones que tiene el organismo, y no solo esas, sino muchas más, ¿no? El apetito, el dolor, el sistema inmune, la memoria, el sueño, ¿no? El sistema digestivo, se encarga de regular casi todas las funciones que tenemos en el organismo. Entonces, es muy importante, de hecho, de que ese sistema endocannabinoide esté funcionando de una buena manera, ¿no? Y para eso tenemos que tener varias herramientas, como estábamos hablando. Y de hecho, este estrés, ¿no? Este estrés crónico, lo que va a generar, como decíamos hace un rato, va a generar sustancias proinflamatorias y a la final va a haber una inflamación crónica y eso va a estar ahí retroalimentándose y bueno, ¿no? Eso va a tener consecuencias de todas maneras, sobre todo en una zona que es el sistema digestivo, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito. Y este estrés crónico, perdón, lo que va a llevar es una disfunción, como decíamos, del sistema endocannabinoide, ¿no? Fíjense acá, el estrés va a hacer que disminuya, por ejemplo, la anandamida, ¿no? El endocannabinoide más conocido que tenemos, gracias al profesor Lumir Janus, que lo descubrió en los años 90. Y fíjense acá, ¿no? La disminución de endocannabinoide se refleja, ¿no? En un aumento de la ansiedad, un aumento del eje hipofisario pituitario adrenal, una menor neurogénesis, ¿no? Mayor sensibilidad al dolor. Entonces, de hecho, el estrés crónico va a conllevar a que el sistema endocannabinoide no funcione de una buena manera y esto va a generar va a tener muchas consecuencias, ¿no? En el organismo. Y como decíamos, ¿no? La parte digestiva es muy importante, el sistema digestivo. Y esta frase también me gustó mucho, el terreno lo es todo, el microbio lo es nada, ¿no? Esa frase de Claude Bernard, que de hecho es muy cierto, si tenemos un terreno, nuestro organismo está equilibrado, ¿no? No vamos a permitir por ahí de que los agentes externos, ¿no? Cualquier patógeno ingrese a nuestro organismo. Entonces, si estamos armonizados, nuestra energía defensiva, ¿no? Como dicen los chinos, nuestra energía Wei Qi va a estar funcionando de una buena manera. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ya está demostrado, de hecho, de que la microbiota juega un papel muy importante en lo que es el sistema endocannabinoide, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, acá abajo, empezamos con la eubiosis, cuando hay una microbiota normal, lo que va a suceder es que el sistema nervioso central, sobre todo, va a tener un buen funcionamiento, ¿no? Va a generar una sinapsis neuronal correcta, va a haber conexiones neuronales, ¿no? Que se estén formando de manera adecuada, el humor va a estar balanceado, va a haber una buena función digestiva, como decíamos, ¿no? Una buena propulsión, una buena absorción de los alimentos y va a haber una buena inmunoestimulación, ¿no? Pero de lo contrario, si por ahí la microbiota, ¿no? Está desequilibrada, lo que va a suceder justamente es que va a haber un desequilibrio en los lípidos, ¿no? Y bueno, esto desequilibrio en los lípidos justamente es el sistema endocannabinoide, ¿no? Va a haber un desbalance en el sistema endocannabinoide. Y esto va a conllevar a ansiedad, depresión, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Enfermedades crónicas, va a haber colon irritable, y a la final esto va a conllevar por ahí a que haya dolor, ¿no? Entonces, de hecho, importante mantener una microbiota adecuada para justamente que el sistema endocannabinoide esté trabajando de una manera también adecuada. Y bueno, esto por ahí puede sonar un cliché, estas frases, pero ahora cada vez más pienso yo que está tomando más fuerza, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, y toda enfermedad comienza en el intestino, ¿no? Ahora los intestinos lo conocemos como el segundo cerebro, hay un eje ahí que inseparable, ¿no? Del sistema nervioso central con el intestino. Entonces, ¿no? Cuando hay ansiedad, por ahí puede haber diarreas, cuando hay depresión, estreñimiento, ¿no? Es una conexión que hasta nosotros mismos nos damos cuenta, y ahora toma mucha más fuerza cuando hablamos del sistema endocannabinoide, ¿no? Esto, de hecho, es algo que estoy
recomendando a los pacientes, lo he hecho yo, lo hemos hecho en casa con mi novia, y nos resultó muy bueno. No es como que trofoterapia en realidad, es una dieta que hicimos una semana y se lo estamos recomendando a los pacientes con muy buenos resultados, ¿no? Frutas, verduras, girasol, ajonjolí, zapallo, frutos secos sobre todo, ¿no? Es una dieta desintoxicante y regenerativa celular muy, pero muy buena. Se los recomiendo por ahí a todos en realidad. Si tienen problemas digestivos, estreñimiento, seguro les va a regular mucho esa parte, la parte urinaria también, la parte mental, ¿no? Tiene muy buenos beneficios realizar esta dieta desintoxicante, y de hecho también en los pacientes, bueno, ¿no? Nosotros no tomamos medicamentos, pero hay casi todos los pacientes que vemos con enfermedades crónicas están tomando algún medicamento, ¿no? Entonces, ese tipo de depuraciones van a ayudar mucho a los pacientes, de todas maneras. Estos son por ahí las dietas los alimentos de la dieta, son fotos de nosotros, alcachofa, ¿no? Las frutas, la papa con su salsita de espinaca, con aceite de oliva, alcachofa. Entonces, por ahí si lo pueden hacer, van a ver y van a notar los cambios por una semana, ¿no? En algunos puede ser un poquito complejo, difícil, pero yo creo que a un paciente que necesita sí lo va a hacer, ¿no? De todas maneras. Esto lo voy a pasar. Y esto, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos, como le decía, yo hice la dieta desintoxicante con mi novia por una semana y nos hicimos análisis. Esos son los análisis de ella en realidad. El primer día, un día antes que iniciamos la dieta, hicimos un control, ¿no? Un basal, el 7 de mayo de este mes. Y fíjense, ¿no? Colesterol, si bien los resultados no están alterados desde un inicio, se ven los cambios que ha habido de una semana a la siguiente semana, ¿no? Colesterol de 136 a 115, triglicéridos de 49 a 40, ¿no? Glucosa de 92 a 85, el HDL que estaba en 41 subió, ¿no? 35. Perdón, que estaba en 35, subió a 41, el LDL de 91 a 66, ¿no? Entonces, de hecho, son números importantes y que van a regular, de hecho, de todas maneras, el sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces, es importante por ahí tener estas herramientas para recomendarle a los pacientes. Hay otras plantas que de hecho también podemos utilizar como depurativas y que acá, por lo menos en el Perú, las tenemos muy al alcance, ¿no? De todos, son muy baratas y son muy efectivas, ¿no? Para su trabajo de depuración. Por ejemplo, la manayupa, en realidad, bueno, el Desmodium molliculum, nosotros acá lo conocemos como manayupa, hace muy buena acción en depurar cuando hay mucha ingesta de medicamentos, ¿no? Cuando un paciente toma medicamentos químicos, la manayupa va a ir muy bien, va a ayudar a desintoxicar toda esa parte renal, digestiva, hepática, ¿no? Por donde pasan los medicamentos, ¿no? Es muy buen antiinflamatorio de las vías urinarias, ¿no? Muy buen diurético, va a actuar muy bien como antiinflamatorio gástrico también, ¿no? Para la gastritis, entonces tiene muy buenas propiedades antiinflamatorias y depurativas. Y es lo que, de hecho, también recomiendo a los pacientes mucho. Y en verdad, ¿no? Un mes de tratamiento con estas plantas depurativas, los pacientes, la mayoría de ellos responden o refieren muy buena evolución. Por ejemplo, ¿no? En la flor de arena, acá ven, de hecho, se llama flor de arena porque es una planta que crece en arena, y también tiene muy buenas propiedades depurando el organismo, ¿no? Lo que hago yo en general es dar un tratamiento de un mes con estas tres plantas, ¿no? 10 días de manayupa, 10 días de flor de arena y 10 días de agracejo. Y ahí ya tienes un mes de tratamiento, y dependiendo de cómo está evolucionando el paciente, se puede repetir, ¿no? Este tratamiento, por ejemplo, los pacientes lo pueden hacer hasta 6 meses sin ningún problema, seguidos, ¿no? Pacientes con enfermedades crónicas que tengan mucha ingesta de medicamentos, les va a ir muy bien, como les decía. Yo tengo pacientes que lo toman en un promedio de 2 meses y con eso es suficiente en realidad, ¿no? Van a ir muy bien.
cambiando un poquito, ¿no?, de tema, aparte de las plantas depurativas, de la alimentación, también está, ¿no?, el tema de los ácidos grasos esenciales, el omega 3, el omega 6. Es muy importante, ¿no?, esto para la formación de los endocannabinoides. Entonces, tenerlo también en cuenta. De hecho, sabemos de que ahora ha habido, en nuestra alimentación está invertida, ¿no? Tenemos un mayor consumo de omega 6 que de omega 3. Entonces, esto va a ser, de hecho, de que a las finales también se generen sustancias que van a inflamar, ¿no?, el organismo. Entonces, esto también es lo que tenemos que modificar. Disminuir un poco la ingesta de omega 6 y aumentar la ingesta de omega 3, ¿no? Porque de hecho es súper importante, por ejemplo, acá ven los precursores de los omegas 3, del omega 6, que tienen que pasar, ¿no?, por esta membrana lipídica. Y es muy importante, de hecho, que el balance de los omegas esté de manera equilibrada para que este pase también sea un pase fluido, ¿no?, hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso. Y acá, cuando ya se forma el omega 3 y cuando se forma el omega 6, se tienen que formar, ¿no?, los endocannabinoides. Pero todo esto tiene que estar, de hecho, equilibrado, tiene que tener un buen ratio omega 3, omega 6, porque si hay más omega 6, como pueden ver acá, se van a generar sustancias proinflamatorias, ¿no? Y eso va a generar aún más inflamación. Entonces, por eso importantísimo el tema de la alimentación cuando uno quiere estimular el sistema endocannabinoide, ¿no? Y acá vemos, de hecho, lo que decía, ¿no? Una dieta rica en omega 3, lo que va a generar justamente es que haya más plasticidad, ¿no?, en el sistema nervioso central y que haya una formación de los receptores CB1 y receptores también TRPV, ¿no?, que son unos receptores conocidos que actúan también en el sistema endocannabinoide. Y por acá vemos, ¿no?, que cuando hay una dieta, sobre todo rica en omega 6, esto no va a suceder, ¿no? Se va a inhibir justamente esa plasticidad y esta formación de receptores cannabinoides. Entonces, importante, de hecho, invertir este ratio que generalmente en la población se tiene un ratio muy alto de 20, ¿no?, de 20:1 de omega 6, omega 3, ¿no?, cuando debería ser de 4:1. Entonces, muy, muy importante esto. Esto es, de hecho, nosotros sabemos que tenemos los endocannabinoides, la anandamida, el 2-AG, pero también hay otros endocannabinoides, ¿no?, como la PEA, la palmitoil etanolamida, que de hecho ya se puede adquirir, se puede conseguir, ¿no?, este endocannabinoide. Se puede utilizar, ya lo podemos utilizar en conjunto con los cannabinoides y están dando muy, pero muy buenos resultados en pacientes, por ejemplo, con dolor crónico, ¿no?, con enfermedades neurológicas, en autismo, por ejemplo, se está viendo muy buenos resultados muchas veces solo con PEA y sin utilizar cannabinoides, ¿no?, sin utilizar CBD, por ejemplo. Entonces, de hecho, también tener esto en cuenta porque, fíjense, ¿no?, tener un buen nivel de PEA, lo que va a hacer es que va a aumentar los endocannabinoides, ¿no?, la anandamida, va a mantener un buen equilibrio en los receptores CB2, CB1, en los receptores TRPV, ¿no?, en los receptores PPAR alfa, ¿no?, que sabemos que son receptores que se localizan en el interior del núcleo. Entonces, tiene muy buena función en lo que es la neurogénesis, ¿no?, la neuroregeneración, ¿no?, de las células nerviosas, que es justamente una propiedad que tienen, ¿no?, los cannabinoides. Entonces, si nosotros justamente, ¿no?, complementamos con PEA, vamos a fomentar todo este buen funcionamiento del sistema endocannabinoide. Y acá tenemos ciertos alimentos también que tienen un buen nivel de esta endocannabinoide, ¿no? La lecitina de soya, el maní, el maíz, la alfalfa, el tomate, las arvejas, ¿no? Varios alimentos que de hecho también nosotros podemos utilizar que contienen este endocannabinoide y que de hecho van a estimular, ¿no?, ese sistema endocannabinoide que puede estar desequilibrado. Muchos alimentos que, aparte, ¿no?, el beta-carofileno, por ejemplo, que sabemos que se une, que por ahí está en una disyuntiva, no sabemos si es un terpeno o un endocannabinoide, porque se une
a los receptores CB2, o un fitocannabinoide, perdón, pero lo que sí sabemos es que de hecho tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Antifibróticas, y lo encontramos en la pimienta negra, en el orégano, en la copaiba, en el lúpulo, ¿no? Entonces, por ahí siempre recomendar también ese tipo de alimentos, ¿no? El cacao, la maca, que acá lo tenemos mucho, entonces, ¿no? A tenerlo en cuenta para mantener un sistema endocannabinoide y un buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Esto, de hecho, ¿no? Estamos diciendo que no solo es el tema de la alimentación, sino también mantener un buen movimiento, unas buenas relaciones sociales, y esto ya lo tenemos por ahí registrado en varios estudios, ¿no? Justamente que los niveles de endocannabinoides aumentan cuando hay ejercicios. Por ejemplo, se hizo un estudio acá en mujeres, una población pequeña de 9 pacientes, mujeres de 60 años, que acuden a un coro, ¿no? Y les hicieron análisis en ese momento y vieron, ¿no? De que los niveles de endocannabinoides subían en el momento que cantaban, ¿no? Entonces, de hecho, importante tener ese tipo de actividades para estimular más el sistema endocannabinoide. Como vemos, no todo es dar THC, CBD, ¿no? Sino también recomendar este tipo de actividades que van a ser muy importantes para el paciente, ¿no? Ciclismo, bailar, leer, todos se evidenció que aumentaban el tono del sistema endocannabinoide. De hecho, la meditación, la respiración es algo que recomendamos mucho acá en la consulta, ¿no? Es algo que por ahí lo venimos haciendo hace ya un tiempo, y eso es algo que lo he rescatado mucho de la escuela, ¿no? Justamente de la escuela Neyin, que me ha enseñado esta herramienta muy valiosa, combinada con la oración, ¿no? Una oración universal. Es algo bien poderoso, ¿no? Les recomiendo a los pacientes que lo hagan, no necesariamente con la oración, ¿no? De cualquier forma, enfocarse en su respiración diariamente, por lo menos por 5 minutos, ¿no? Va a hacer, de hecho, de que el día sea distinto, ¿no? Y eso es porque justamente también estamos estimulando nuestro sistema endocannabinoide. Es importante tener esta herramienta que todos lo podemos hacer en casa, ¿no? No es necesario acudir al médico, al terapeuta, a ningún lugar. Lo puedes hacer en casa, 5 minutos cuando te levantas, y van a ver de que eso puede cambiar muchas cosas, ¿no? En su día a día. Entonces, tenerlo también en cuenta. Y bueno, de hecho, ante toda esta crisis que estamos teniendo de medicamentos químicos, yo creo que las plantas, y de hecho el cannabis, es una muy buena alternativa. No, tampoco quiero dar antiquímicos ni nada. Sé que las medicinas químicas muchas veces son necesarias, ¿no? En muchas condiciones, nos salvan vidas, prolongan vidas. Entonces, es importante, ¿no? Tener las medicinas químicas, pero también pienso de que hay un sobreuso, ¿no? De los medicamentos químicos, hay un abuso, y de hecho también eso tiene que ver las farmacéuticas, ¿no? Y fíjense, ¿no? Medicamentos que nosotros utilizamos en el día a día, o por lo menos nos llegan pacientes que utilizan estas medicinas, ¿no? Diariamente: alprazolam, tramadol, gabapentina, clonazepam. Miren el número de muertes a las que se asocian, ¿no? En el año 2016, eso fue en el año 2016, pero igual, seguro esos números ahora han aumentado en realidad. Entonces, es importante hacer una modificación, ¿no? No solo en el paciente, sino también nosotros como profesionales de la salud, y ver de que de hecho hay muchas alternativas, muchas vías de poder llegar al paciente. Esta por ahí es una de ellas que yo he adoptado, pero bueno, ¿no? Hay muchísimas más, y son de rescatar. Entonces, ahí vamos estudiando. Y conclusiones: un estilo de vida saludable, ¿no? Como la alimentación, tener una buena actividad física, el socializar, y herramientas como en la meditación mantendrán un sistema endocannabinoide armonizado. No solo lo vamos a lograr con los fitocannabinoides. El médico, ¿no? El médico que está utilizando cannabis debe tener una visión holística e integral de la medicina, y de hecho es muy importante realizar el seguimiento médico, ¿no? Ver cómo está respondiendo el paciente a la medicación que le hayamos recomendado. Es súper importante porque sabemos de que el cannabis generalmente es una medicina
que actúa de menos a más, entonces seguro vamos a estar que ahí teniendo que modificar dosis, formulaciones, y eso también es muy interesante y muy bonito en realidad. Y de hecho debemos de estudiar, ¿no?, más a fondo las interacciones, no solo que tienen los fitocannabinoides con medicamentos químicos, sino también con las plantas medicinales, ¿no?, que he mencionado, porque de hecho, bueno, yo estoy viendo que hay una buena respuesta en el paciente, pero no sé por ahí internamente todas las interacciones que están sucediendo, ¿no? Entonces, de hecho, necesitamos más estudios para saber qué está sucediendo con estas interacciones de los fitocannabinoides con otras plantas. Hasta ahora, por lo menos todo bien. Y bueno, terminaba, ¿no?, agradeciendo por la invitación nuevamente a todos, a Clays y a todos los organizadores, y terminaba con esta frase que también me gustó, ¿no? La medicina natural proporciona los medios para que la naturaleza del enfermo realice su labor sanadora, ¿no? Entonces, creer en nuestro organismo, en nuestra autosanación, y así van a ver de que la recuperación va a ser casi segura y exitosa. Muchas gracias a todos, un abrazo y bendiciones. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos nuevamente con tu presentación. Siempre que escuchamos a Juan, a mí me recuerda a un médico colombiano que se llamaba Héctor Abad Gómez, y la violencia terrible en la que vivimos en Colombia lo asesinó hace unos 30 años, no sabría decirles hace cuánto exactamente, y ese médico era como un defensor de la medicina preventiva, y decía que la gente no debería morirse sino de viejita. Imagínate, lo decía hace 30 o 40 años, en el que no habían tantas posibilidades. Ahorita en estos 30 o 40 años, con los avances de la medicina y demás, y la gente se sigue muriendo por cosas por las que no debería morirse. ¿Sí? Además de que nos matan en Colombia, nos morimos por cosas por las que no deberíamos morirnos, porque tenemos al alcance el cannabis, por ejemplo, o muchas otras plantas y terapias alternativas para curarnos de enfermedades que no son tan complejas como pareciera. Muchas gracias entonces, doctor Juan Locke, por habernos acompañado, y abrimos entonces este espacio de unos 15 o 20 minutos para que conversemos con el doctor Juan Locke. Si alguien en la sesión de Meet quiere tomar la palabra, quiere levantar su mano, encender el micrófono y dirigir una pregunta o un comentario al doctor Juan. Por aquí alguien dice: excelente presentación, gracias doctor Juan. Buenas noches, Mauricio Roballo también. Excelente presentación. Entonces los escuchamos. Está abierto el micrófono para que conversemos con el doctor Juan, y a las personas que están en Facebook también los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios para que conversemos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, adelante. Sí, quería hacerte una consulta respecto cuando mencionabas del omega 3 y el omega 6, que ayuda también a la formación de nuevos endocannabinoides. El consumo de cannabis medicinal, el THC y el CBD, ¿cómo sería como la ayuda de estos cannabinoides para formar también, como para regular la ruta y formar nuevos endocannabinoides? ¿O qué proporción se necesitaría, o cuáles serían los que son como más propensos o más viables en esa ruta metabólica? Claro, verdad te mentiría si por ahí sé eso. Lo que sí se ha visto, de hecho, es que el CBD, por ejemplo, ¿no? Actúa inhibiendo la degradación de los endocannabinoides, ¿no? Y lo que hace justamente eso es aumentar el funcionamiento, o que la anandamida, que justamente la anandamida se degrada por una enzima, ¿no?, que es la FAAH. Sí. Justamente el CBD lo que hace es inhibir esa enzima que es la FAH. Y lo que hace justamente es que la anandamida
permanezca más tiempo en el sistema nervioso y haga un mayor funcionamiento, ¿no? Y de hecho, ahora justamente lo que están haciendo en los laboratorios, ¿no? Es ya no apuntar tanto en lo que es el sistema endocannabinoide y los receptores CB1, CB2, sino más bien yendo a los inhibidores de esas enzimas que degradan, ¿no? Inhibidores de la FA. Entonces, es algo súper, Okay. súper... Para mantener en el cuerpo mayor cantidad de endocannabinoides por más tiempo. Exacto, y si tú buscas inhibidores de la FA, ahora vas a ver muchos estudios que están haciendo, ¿no? sobre eso, súper interesante, y también, de hecho, hay varias plantas que actúan a ese nivel, ¿no? Inhibiendo los inhibidores de la FA. Hay plantas chinas, por ejemplo, ahorita te mentiría el nombre exactamente, pero es algo que se está haciendo, se está trabajando ya en los laboratorios, ¿no? Muy interesante. Eso sí, te lo podría decir, pero lo otro por ahí no tengo tan claro. No, igual me diste muy buena data. Excelente tu presentación. Muchísimas, muchísimas gracias. No te preocupes, gracias a todos ustedes. Bien, gracias. De eso se trata este espacio también, que podamos generar una conversación entre las personas que nos acompañan. Hay dos preguntas escritas, doctor Juan, una también desde Lima, con la doctora Estefanía Alfaro, que va a estar teniendo una presentación para todos nosotros el día de mañana. Ella pregunta, ¿cannabis antes, durante o después de los alimentos? Bueno, de hecho, ahora estamos viendo de que hay un mejor funcionamiento cuando damos los cannabinoides después de los alimentos, ¿no? Por ahí yo lo recomiendo personalmente unos 45 minutos después de haber ingerido los alimentos, sobre todo por ahí el CBD, ¿no? Pero, muchas veces también depende del paciente, ¿no? Por ejemplo, si hay un paciente que justamente tiene falta de apetito, entonces yo se lo voy a dar mejor antes, ¿no? Una hora antes si son gotas, por ejemplo, si son gotas, no estamos hablando de gotas. Si son gotas, se lo voy a dar una hora antes para que haga el funcionamiento, su efecto de estimular el apetito, ¿no? Y el paciente tenga hambre a la hora de tomar su almuerzo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí cambia un poquito la figura. Pero en general, en un paciente que tiene un apetito adecuado, entonces mejor, preferiblemente darle el aceite, ¿no? Unos 45 minutos después de los alimentos, no haber tomado agua, ¿no? En ese momento tampoco, para que haya una buena farmacocinética de la planta, del cannabis, de sus cannabinoides, y aprovechar, ¿no? De hecho, todo el potencial que tiene. Bien, gracias. Y la siguiente pregunta de Mauricio Roballo, que está en nuestra sala de Zoom, es: ¿en enfermedades AR es igual la dieta y el avance en su recuperación? Me imagino que artritis reumatoide, sí. Hay estas plantas, de hecho yo las recomiendo muchísimo cuando un paciente tiene enfermedades autoinmunes inflamatorias como la artritis, y les va súper bien. Hay otras también, ¿no? Que por ahí se van alternando, pero sí lo pueden utilizar en artritis, y lo más probable es que se lleven una grata sorpresa si lo combinan, ¿no? Con los cannabinoides, con el THC, con el CBD, que sabemos en artritis va a haber dolor, va a haber inflamación, entonces va a ir súper bien, ¿no? Este mix de compuestos. Y de hecho, importante, ¿no? Ir también disregulando. Bueno, yo no soy nutricionista, ¿no? De hecho, me está gustando cada vez más el tema de la alimentación, pero, de hecho sabemos de que el azúcar, ¿no? Por ejemplo, es una sustancia que va a inflamar totalmente. Entonces, recomendar a los pacientes evitar el consumo de azúcar, evitar el consumo de grasas saturadas, ¿no? Un poquito el consumo de harinas, harinas refinadas, ¿no? La harina blanca, y consumir más harinas integrales, ¿no? Que de hecho tienen mucho omega 3, mucha fibra, entonces va a ayudar, de hecho, a toda la armonización del organismo. Pero sí, de todas maneras, este mix, esta dieta
y esas plantas depurativas muy buenas para enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. Bien, muchas gracias. Gracias por su recomendación. Dice Mauricio, bueno, doctor Juan Locke, fue un gusto haberlo vuelto a tener en esta cuarta versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. No sé si hay alguna otra intervención, comentario o pregunta de las personas que están en la sala de Zoom. Y recuerde la gente que nos ve en Facebook en este momento que pueden hacer sus preguntas y sus comentarios también para extenderlas a nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Doctor, quería preguntarle si ha tenido experiencia con los concentrados de terpenos. Usted mencionó la parte del carbacrol que se extrae del orégano y acá en Colombia pues ya se empezó a trabajar con terpenos. No sé si ha probado usted la parte de los terpenos para potenciar el sistema endocannabinoide. Gracias. Sí, sí, claro. De hecho, es algo que ahora ya estamos haciendo acá en Lima. Lo bueno es que ya estamos mejorando mucho el aspecto de acceso, ¿no? a la planta y también a los terpenos. Hay una farmacia magistral acá en Perú que lo está haciendo, ¿no? Todavía falta mucho, en realidad, por hacer, por mejorar, pero ya tenemos acceso a los terpenos y como fórmula magistral, ¿no? O sea, combinamos nosotros por ahí CBD, THC y le añadimos un terpeno, ¿no? Un limoneno, por ejemplo. Hay diversos terpenos tienen ellos. Entonces podemos ir eligiendo, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, el limoneno, el beta-carofileno, el linalol, ¿no? Por ejemplo, un niño con crisis convulsivas, el CBD, le añadimos linalol que también es anticonvulsivante, ¿no? Entonces va a aumentar el efecto, de hecho, del CBD y también tiene propiedades ansiolíticas, ¿no? Antidepresivas. Entonces, vamos a poder, de hecho, también jugar mucho, ¿no? Con eso y viendo cuál es la mejor formulación para el paciente. Pero sí, ya tenemos mucha experiencia utilizándolo. No mucha experiencia, eso no es verdad, pero ya lo estamos haciendo y con muy buenos resultados. Muy bien, gracias. Antes de continuar con nuestro siguiente ponente de la noche, por aquí tenemos un comentario de Tiberio Alarcón. Saludos a todos desde México. En verdad, qué grandes exponentes. Y doctor Juan, un gusto. Y todo lo ha dicho, como esas medicinas matan, solo atrofian al cerebro al sanar. Y saber sanarte desde adentro es la clave de todo. De verdad, es saber activar nuestros códigos que cada quien tiene y que desde pequeños nos los clasifican. Ese punto central de nuestro ser para poder nosotros tener un gran equilibrio y poder sanar, porque el cerebro es un gran inhibidor de las enfermedades. Solo hay que encontrar la clave y esa clave está en los conocimientos ocultos, si usted lo sabe, y con las plantas que son mágicas, entonces podemos estar en un nivel de vida muy arriba. Muchas gracias y de verdad todo el saber comer esta clave es lo que nos hace ser una estructura completa, cuerpo, alma, espíritu, y el ser me perdí. Si combinas eso con lo que la tierra nos provee, vaya, somos seres de energía y en estos tiempos nos quieren muy bajos en nuestra energía. Muchas gracias y saludos a todos. Pura gente con mucho conocimiento. Gracias, Tiberio, por tu comentario y por seguirnos desde México. ¿Algún comentario para Tiberio, doctor Juan? Nada, de hecho, es totalmente cierto, ¿no? No sé si esto es de donde del Zoom, no está por ahí Tiberio Alarcón. Sí, es de Zoom. Ah, ya. Sí, ¿no? Muy cierto todo. Como decía, tampoco quiero muchas veces sonar tan extremista de quitar todos los medicamentos y solo plantas y cannabis, ¿no? Hay que también agradecer, de hecho, a la medicina, ¿no? Alopática, a la medicina científica, que
algunas cosas tienen, ¿no? Sobre todo la tecnología, que nos viene muy bien para diagnosticar cosas, los temas de emergencia, ¿no? Son necesarios muchos medicamentos, de hecho, que nos van a salvar vidas. Entonces hay que agradecer y sobre todo hay que integrar, ¿no? Hay que enlazar. Yo creo que justamente esa es nuestra meta, ¿no? De todos los profesionales de la salud ahora, ¿no? Y no solo profesionales de la salud, sino todos los involucrados en este tema de la salud, no solamente profesionales de la salud, todos en realidad. Entonces es muy cierto lo que dice Tiberio. Bien, gracias Tiberio y gracias Juan. Ahora sí, vamos entonces a dar por terminada tu presentación oficialmente. Fue un gusto haberte tenido nuevamente en nuestra cuarta versión del seminario de cannabis medicinal de la Corporación CLEIS. Esperamos seguir construyendo juntos, seguir tejiendo puentes entre todos los interesados en este tema del cannabis medicinal, que es tan importante ahora en la ciencia médica y para todas las personas interesadas. Aprovecho este momento también para contarle a quienes nos ven en Facebook y a las personas que están en Zoom que estamos trabajando en la construcción de un diplomado de cannabis medicinal en el que vamos a involucrar a los médicos invitados en nuestras versiones anteriores, en esta versión, y a otros con los que estamos trabajando en la consolidación de un ejercicio de diplomado para todas las personas interesadas. Tendremos información al respecto en las próximas semanas. Muchas gracias, doctor Juan, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Un honor siempre, siempre poder compartir información de esta planta y ahora, ¿no? Cada vez vamos creciendo. Vamos creciendo y vamos compartiendo, ¿no? Sobre más herramientas que van a ayudar a una salud equilibrada, que es lo que todos queremos, tener una buena calidad de vida. Bendiciones y salud.